bienvenidos a esta jornada. Gracias por acompañarnos, especialmente a quienes venís de fuera de Navarra, que hacéis un esfuerzo extra. Vamos a intentar hacer que sea, que merezca la pena este esfuerzo que habéis hecho, además en este incomparable marco que nos ofrece el Castillo de Gorraiz. Y para inaugurar en condiciones este evento... Bueno, Josune, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Que me pediste ayuda para... Pero que tú no tenías que inaugurar esto, Alberto. No, ya lo sé que yo no, pero me dijiste, acompáñame este viernes. Es que mi cara ya la tienen muy vista, como yo la de ellos. Y hacemos el evento a medias. Bueno, no sé si podemos subirme ya o cómo. Sí, pero claro, como no llegabas, digo, este está pajareando por las teles y no viene a tiempo, así que yo he arrancado. Pajaritos los que tenemos hoy en las mesas, luego lo explicaremos. Venga, vale. Estaba ahí esperando a que me dieses paso, pero antes de inaugurar el evento me gustaría recordar el título, ¿no?, de la jornada de esta mañana: Biodiversidad sostenible y cooperativismo internacional en tiempos de consumo global. Una jornada que nos va a llevar hasta las 12 del mediodía, cuando va a comenzar la asamblea. Muy importante además este año, en esta ocasión, con votaciones. Pero vamos a tener fuerzas durante estas 2 horas y durante todo el día, degustando el desayuno que tenemos en las mesas ya preparado. Un desayuno desperdicio cero, que luego lo vamos a detallar, pero por realizar un pequeño avance, Josune. Oye, que te estás aprendiendo todo de memoria muy bien. Claro que me gusta, sí. porque al final de la jornada le vamos a hacer un examen, a ver si ha conseguido hacerse con esta gran familia, que es el Grupo AN. Es casi como mi familia, te lo aviso, te lo advierto ya. Es una familia muy bien avenida, no me examino desde que me licencié hace 22 años, tengo que decírtelo. Pues, espero estar a la altura, pero bueno, te decía que es un desayuno con recetas desperdicio cero, tomate y aceite de oliva del Grupo AN, entre otros ingredientes muy sabrosos que luego comentaremos. Bueno, como estás ya hablando, estamos hablando mucho del desayuno, que cada jornada tenemos unos desayunos muy especiales. Yo creo que quien tiene que inaugurar esto en condiciones es el presidente del Grupo AN, Francisco Arrarás. Por favor, tome la palabra. Aquí tiene el micro. Muchas gracias. Le pueden dar un aplauso. No hace falta. Muy bien. Buenos días, queridos socios y amigos. Es un placer reencontrarnos en esta jornada previa a nuestra asamblea. Este espacio ya es una tradición, un lugar para compartir, reflexionar y recordar que somos una cooperativa construida desde la unión, el esfuerzo y la confianza. El campo atraviesa desafíos y oportunidades, cambian los mercados, los consumidores, la tecnología y las exigencias en sostenibilidad, pero nuestra identidad cooperativa, que nos guía desde hace más de un siglo, sigue firme. Juntos somos más fuertes y capaces de afrontar cualquier reto. Hoy queremos mirar al futuro a través de 3 aspectos que están configurando el rumbo del sector: biodiversidad, cooperativismo internacional y tendencias de consumo. 3 enfoques que apuntan a un camino común: producir de forma más sostenible, eficiente y conectada a la sociedad. El futuro del campo tiene dificultades, pero el cooperativismo demuestra que ante la incertidumbre respondemos con unión, innovación y compromiso. Cada una de vuestras decisiones forma parte de la fuerza colectiva del Grupo AN. Os invito a escuchar, aprender e inspiraros. Sigamos construyendo un sector más justo, sostenible y competitivo, con ilusión y mirada a largo plazo. Y, como siempre, juntos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Francisco, por esas palabras de apertura de bienvenida. Como comentábamos hace unos segundos, queremos poner en valor, ¿no?, esta mañana esa lucha contra el desperdicio alimentario. Por ello tenemos, junto a este exquisito desayuno, unos folletos en los que pueden consultar las recetas que vamos a degustar esta mañana, porque el valor de lo que tiramos hay que ponerlo en importancia durante todo este desayuno, porque producimos para alimentar, no para desperdiciar. Estas recetas me gustaría señalar que se han desarrollado en actividades con la Universidad Pública de Navarra, en la que trabajamos con estudiantes de innovación y también con estudiantes, muy importantes, de la Escuela de Hostelería de la Fundación Ilundain de Tudela. Un folleto que tiene además por objetivo difundir y concienciar sobre el desperdicio alimentario. Josune. Hablabas de la UNA, de Fundación Ilundain. Vamos a ir conociendo un poquito más a lo largo de esta mañana. Precisamente estoy con Idoia Fernández. Ella es profesora ayudante doctor de la UNA, del área de tecnología de los alimentos. Bueno, Idoia, cuéntanos a todos
¿Qué actividades habéis hecho conjuntamente con el Grupo AN? Perdona, el micrófono, esto me lo he olvidado yo, ahora sí se te va a oír bien. Gracias. Igual me levanto, que estoy aquí Venga, un poco... levántate, como tú estés cómoda. Gracias. No, pues eso, como veis en el folleto que han preparado desde Fundación AN Maite estos días, se recogen un poco algunas iniciativas que hemos hecho pues eso, con estudiantes y un poco en la promoción, ¿no? del evento de hoy, que estamos diciendo, vamos a producir para alimentar, vamos a producir bien, pues no vamos a desperdiciar, ¿no? Desde reaprovechar los alimentos. Todo. Se puede reaprovechar los alimentos. Sí, la cuestión aquí es, sobre todo, que no se tire nada. Pues lo que hacían un poco nuestros abuelos al principio, que no quedaba nunca nada en ningún momento, ni en el campo ni en casa. Entonces, bueno, dar un poco esas pautas para, de forma fácil, poder reaprovechar todo lo que se genera. Porque nuestra sociedad no está muy acostumbrada a aprovecharlo todo. Como decías, Eso nuestros es. abuelos sí, pero Eso hemos es. perdido un poquito. Hemos perdido un poco con esta pequeña desconexión que podemos ver con el campo y demás, y aquí lo que proponemos son, pues en la degustación que vamos a hacer, pues pequeños proyectitos que hacemos. ¿Qué van a comer? ¿Qué van a comer? Pues vamos a tomar una focaccia de desvelo ya todo lo que es. O primero lo van a probar. ¿Qué hacemos? Desvela, hombre, sí, desvela. ¿Maite puede desvelar? Maite dice que sí, que es la hacedora de todo esto. Pues tenemos una focaccia que hemos hecho con harina de subproducto de tomate de la empresa de Dancha que tenemos ahí en Castejón. Hemos acondicionado ese subproducto para utilizarlo como harina en un proyecto de valorización integral del subproducto. Pues al final estamos en el sector agro, ¿no? Pues no estamos en farma. Tenemos un montón de compuestos saludables en esos subproductos, pues vamos a utilizarlos todos, ¿no? No vamos a elegir solo uno. Entonces, bueno, una estrategia de revalorización, pues eso, que no quede nada de la producción del campo después de la industria y en casa. Y el segundo es más una ensalada en la que queremos presentar sobre todo la prevención en los descartes, digamos, los restos de cosecha y más el brócoli fresco en diferentes formatos, y ahí lo que hemos hecho es hacer una línea un poco especial revalorizando diferentes ingredientes, y ahora, pues según la temporada, pues el topping, digamos, puedes poner unos alimentos otros pues para prevenir ese desperdicio que puede haber en la cadena. Y bueno, tendremos pues igual dos de los principales cultivos, ¿no? Que se pueden identificar a desperdicio o a generación de subproductos, brócoli y tomate aquí en Navarra, con dos ideas un poco creativas en las que han participado los estudiantes y que esperamos que os gusten. Seguro que sí. Muchísimas gracias. A vosotros. Ha dicho, esto es alimentos, no es farma, pero lo que entra por la boca nos alimentamos y nos podemos cuidar, y esto es lo saludable. Ahora tendría que dar paso yo a Alberto, ya lo sé, Alberto, que estás listo, pero claro, hay una persona que siempre huye de esta mesa, no es que huya, es que se va a preparar la Asamblea General, y ya sabéis que últimamente pues me gusta saludarle. Él es Alfredo Arbeloa, el director general de todo esto, de todo el Grupo AN. El año pasado te felicité porque fuiste nombrado director del año 2024. Este año te tengo que felicitar porque has recibido el premio Alimenta por su trayectoria profesional y desarrollo personal. Me gustaría decirle, ¿tienes estanterías para tantos premios? ¿O qué? No, pero ¿qué significa para ti recibir tanto premio? Pero no quiero que me digas eso, Alfredo. Quiero que me digas qué significa para ti trabajar para todas estas personas y las que faltan, ¿no? Del Grupo AN. Por favor. Siempre me haces unas preguntas aquí. De examen. Primero, los premios los recibe uno, pero está claro que no es mérito de uno, es el mérito de todo el mundo que trabaja contigo. Eso lo tengo clarísimo, ¿no? Se los dan a uno, pero bueno, es mérito de todo el mundo. ¿Y qué significa para mí trabajar para esta gente? Pues para mí es un motivo de satisfacción. Llevo 33 años en este sector, trabajando con las cooperativas. 33 años es muchísimo tiempo, y cuando uno no está a gusto, pues no aguanta 33 años. Yo he tenido la suerte pues, de estar rodeado de cooperativas, de socios cooperativistas que me han dejado trabajar. Siempre hacer lo que creía conveniente, con confianza. Para mí es un auténtico placer, desde luego. Como le decía yo a Alberto, esto es una gran familia. No sé si es una familia, porque la familia es para siempre aquí. No sé. Bueno, con sus aveniencias y desaveniencias. Pero sí, gracias. Sí, es una gran familia. Pues un aplauso para Alfredo por todos los reconocimientos. Gracias, Alfredo. Ahora llegan días para poner en valor también la unión familiar en esas cenas y comidas que tenemos.
Bueno, pueden empezar a desayunar si quieren, podéis empezar. Yo, que soy de mucha gusa, de mucha hambre, ya hubiese metido mano a este desayuno. Me gustaría resaltar algunas de las frases que incluye el folleto. Como ya hemos dicho, producimos para alimentar, no para desperdiciar. Una expresión que tiene muchísimo sentido con lo que es Grupo AN. Y también el folleto que tienen en sus mesas nos recuerda que la comida tiene valor porque viene de nuestro esfuerzo. Alimentar es sin duda nuestra forma de cuidar. Un dato también muy interesante, muy curioso, y es que el programa de este 2025, puedes ir subiendo Josune conmigo, se ha imprimido en un papel muy especial. En otras ediciones hemos tenido papel de tomate, papel de zanahoria. Y en esta ocasión tenemos papel de semilla de manzanilla. A darle a la infusión todos este año. Eso es. Ponemos en la tierra y... Tocar la textura porque es muy especial. Este papel de manzanilla que, como bien sabéis, es flora auxiliar y favorece la presencia de polinizadores. Has revolucionado a todo el personal, ¿te has dado cuenta, no? Que empiecen a comer y, claro, aquí comer significa charlar, compartir. Bueno... Lo hacemos de forma discreta. Nos marchamos. Con esa textura del papel de manzanilla que da pie al siguiente apartado, Josune, que es biodiversidad. Eso es. Ahora vamos a ver un vídeo mientras vais degustando y compartiendo, si os gusta o si os encanta. Vamos a ver un vídeo que se ha preparado. Hablamos del cuidado del campo, el cuidado de los animales, transmitir entre generaciones. ¿Me vas a decir algo? Sí, podemos desayunar como en mi colegio de las monjas o en los maristas, en silencio, que nos decían siempre las hermanas, desayunad en silencio. Venga, en silencio desayunamos, vemos y escuchamos. Gracias. Ay, abuelo, qué silencio hay hoy en el campo. Pues sí, antes había muchos malvices y muchas cosas que estaban por aquí rodeando, comiendo olivas, pero ahora se han terminado, no hay. Hay épocas que vienen algunas, pero no como antes. Abuelo, ¿quieres que haya más pájaros? Pues es más bonito, sí, porque los ves, parece que hay más vida. Abuelo, tendríamos que construir cajas de pájaros para que vendrían más, ¿no? Pues sí, si se adaptan a venir y se meten en las caseticas que se ponen, pues entonces empezará a haber más vida, se verá más y dirán, mira, ya han vuelto otro viaje. Hoy hemos venido a Mendigorría a realizar una actividad con niños para fomento y transferencia del conocimiento en todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad y la biodiversidad. Venimos trabajando en distintos proyectos desde Innovación de Grupo AN, en las que queremos fomentar sobre todo el cuidado del suelo y también la biodiversidad. La llegada del canal ha hecho que se haga una transformación del tipo de cultivos y eso también ha conllevado una diferencia en lo que es la parte medioambiental y el tipo de aves donde podían protegerse. Con este tipo de actividades queremos fomentar fórmulas que desde los niños aprendan a cómo desarrollar estas cajas nido de forma de juego para que luego las puedan poner en distintos sitios donde se les explique que técnicamente es más correcto para el apoyo al desarrollo de estos pajaritos. Nos hicieron desde la Fundación AN una propuesta de participar en una actividad que estaban organizando aquí en la cooperativa de Mendigorría y venimos del Colegio Público de Mendigorría, en colaboración también con la Fundación Ilundain, a construir unas casitas para favorecer la nidificación de aves, de pequeñas aves que nos han enseñado que favorecen pues, los cultivos, también la sostenibilidad de estos cultivos. Nosotros como tal hacemos diferentes cajas nido, estas son las más populares, ¿vale? Son para favorecer a ciertas especies que tienen carácter troglodita, que eso quiere decir que anidan en agujeros y demás naturales o en oquedades, pues de alguna manera favorecer también su presencia en entornos urbanos o un poco antropizados, ¿no?
Entonces, si nosotros les ofrecemos sitios apropiados donde anidar, pues ellos van a poder buscar esos sitios y ayudarnos a nosotros también, pues controlando esas plagas, con un control biológico, ¿no?, de esas plagas, y también pues favoreciendo la biodiversidad. Con este tipo de cajas nido favorecemos la presencia del carbonero y el herrerillo. Compensamos esa pérdida de sitio que tienen y encuentran pues un lugar adecuado para establecerse. Ya salir de la escuela les parece un acontecimiento y luego venir a un espacio conocido por ellos, como es la cooperativa, donde pueden participar y donde pueden colaborar, pues muy interesante así. Yo estaba aquí acompañado porque a mi niño le hacía mucha ilusión que yo estuviera aquí con él. Pues hemos estado viendo un poco cómo funcionaba la cooperativa, viendo los montones de cebada, de trigo, viendo un poco el almacén. Se han subido muy contentos al montón de trigo y nada, hemos estado aquí, han bajado un socio de la cooperativa con unos tractores, un Lance y un tractor de los actuales y han estado montándose los niños muy contentos. Les gusta mucho. Les gusta toquitear todo, pero vamos, que antes se hacía todo a mano y hoy en día se hace todo pues con los tractores de estos, que antes tenías que ir 20 hombres para hacer alguna cosa, que se notaría algo. Y hoy en día en un cuarto de hora está hecho. Este tractor grande pues igual llevará 7 vertederas o 8. Y antes llevaba una S, de trabajar, y claro, y antes más con ganaos. Con ganaos que se hacían pues, 7 8 robadas, todo lo más, poco más de media hectárea. Y ahora se hacen... Pues hacerles entender de por qué se juntan los agricultores en una cooperativa. Hay que ir a producir cada vez más de la manera, digamos, medioambientalmente más respetable, buscando las dos cosas, pues buscando la rentabilidad al mismo nivel, la rentabilidad de los agricultores y de las explotaciones para seguir viviendo en los pueblos, que es una de las cosas que se trata, y por otro lado, intentando transferir a las generaciones siguientes, que son los chavales que han venido, como a mí me lo transmitió mi padre, mi abuelo, mi madre, cómo hay que tratar el campo y qué problemas tiene y en qué hay que incidir, pero está claro que hay que producir y tienen que entender que juntándose en todos los ámbitos y sobre todo en los pueblos es como se consiguen cosas. Bueno, esta actividad es una actividad para nosotros muy completa porque nos permite colaborar con la Fundación Ilundain, que es una organización con la que colaboramos habitualmente, donde tienen unos talleres donde a chavales de segunda oportunidad se les apoya para desarrollar una nueva profesión, en este caso es la carpintería, y son ellos los que han hecho las cajas nido que ahora nuestros niños están montándolas aquí en la cooperativa de Mendigorría. Aquí tenemos grado básico, que es un curso tiene 2 cursos de duración, y al terminar pues se obtienen las cualificaciones de profesionalidad en este caso de carpintería y el título de la ESO, que les permite a nuestro alumnado pues poder seguir avanzando y poder cursar, por ejemplo, un grado medio. Por el año 2010 más o menos fue la primera vez que nos plantearon el hacer cajas nido. En esa ocasión fue para arguedas que se hicieron en unas cajas nido para murciélagos. Y a raíz de ahí pues empezaron a ver que para otros tipos de pájaros pues podían necesitar esas cajas nido. Y entonces pues surgió la idea y bueno, pues con nuestro alumnado pues nos podía encajar dentro de la programación, porque al final pues algo que es muy valioso para nosotros que sea trabajos reales, ¿no? y que el producto sirva para algo, que tenga un sentido, ¿no? Pues la verdad que ha sido muy reconfortable. Siento que me ha ayudado a formarme. Han sido muchas cosas que he notado también, que por ejemplo de estar en un instituto y sentir que todo el mundo pensaba que no había futuro en mí, a yo sí ver un futuro en mí. Pues lo primero que hacemos es coger un tablón de más o menos 2,50, pasamos con una caladora, la cortamos a la mitad, después la pasamos por la cepilladora y
limpiamos un canto para poder apoyar la escuadradora y cortar bien. Después ya lijamos lo que viene siendo los tablones. Luego de que tengamos todas las piezas hechas, hacemos los huequicos de la galleta, tal, agujeros para los tirafondos, todo eso, y ya luego procedemos a montar la caseta. Y aquí, desde las tiendas de Grupo AENE, en sección de repuestos, intentamos cubrir todas las necesidades de nuestros socios. Uno de ellos, sobre todo en la biodiversidad, en tema de las cajas nido. Entre ellos tenemos el de Hotel de Insectos, ¿vale?, que alberga a los insectos beneficiosos que pueden polinizar las flores de nuestro campo. Tenemos aquí unos huecos que están destinados a polillas y mariposas, otros pequeños agujeros donde se meten las abejas solitarias y avispas solitarias que controlan las plagas y polinizan, como no, y luego diversos huecos con diferentes materiales donde se meten las mariquitas, tijeretas, sírfidos y otro tipo de insectos que nos benefician. Por otro lado, tenemos las aves insectívoras y por otro lado tenemos también estas casetas un poco más abiertas de entrada que serían para petirrojos y lavanderas. Entre todos ellos ejercen una presión en todos estos insectos que pueden ser perjudiciales para nuestros campos de cultivo. ¿Cómo va el desayuno por aquí? Vemos que lo estáis degustando, eso nos gusta. Un detallito antes de dar paso a mi compañera Josune, y es que no sé si os habéis fijado en los meseros que reparten las diferentes mesas de esta sala, y es que todos tienen nombres de pájaros. Aquí tenemos la bandera cascadeña, hemos repartido diferentes pájaros. ¿Nos oís, no? ¿Nos oís? Sí. Es que le quiero hacer una pregunta a Alberto. Alberto, ¿Qué pregunta me vas a hacer? ¿qué pájaro serías tú? A ver, yo me sentaría en cualquiera de las mesas, pero tengo espíritu jilguero. ¿Y tú qué pájaro serías? Paloma. Es por eso de que la paz y vamos, que necesitamos necesitamos mucha paz. Y eso que tienes carácter de águila real. Oye, por cierto, en esa mesa hay gente estupenda, pero hay una mujer a la que en los últimos meses he aprendido a respetar, incluso a querer, así que me gustaría que le dieras paso. Otra fundación que nos acompaña. Yo lo sé, Josune, que habéis tenido mucha simbiosis estos últimos meses, que has trabajado mano a mano con Nati Vitórica, a la que tenemos con nosotros. Nati, levántate, por favor, vicepresidenta de la Fundación Banco de Alimentos de Navarra. Bienvenida, Nati, buenos días, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación y estamos encantados de estar aquí y participar de este desayuno y con todos vosotros pues contaros cositas. Yo decía, Nati, que sois una fundación que acudís siempre a este evento del Grupo AENE todos los años, y más este 2025, en el que estamos hablando del desperdicio. Un aliado estratégico para la Fundación Banco de Alimentos de Navarra es el Grupo AENE. Pues sí, dentro de todo lo que nosotros realizamos como prevención del desperdicio, su colaboración es de lo más enorme y estamos encantados de que siga siendo así. Cuéntanos, Nati, así de forma rápida, tras esta última recogida que se ha celebrado hace 2 semanas, estamos concienciados en Navarra contra el desperdicio, se está trabajando estratégicamente en ello. Bueno, el Banco de Alimentos tiene 2 misiones. Primero, dar alimentos a las personas más vulnerables de la sociedad navarra, y la otra, disminuir el desperdicio alimentario como eje fundacional. Dentro de todo lo que es la prevención, que es uno de los puntos primeros de esta pirámide del desperdicio que habéis marcado en el folleto, pues comentaros que llevamos ya 2 años con el anteproyecto de ley del desperdicio dando formaciones y talleres sobre este tema, tanto en entidades como en empresas, como en asociaciones, como en ayuntamientos. Nos tomamos muy en serio la prevención y nos tomamos mucho más serio la donación. La ley del desperdicio nos ha venido que ni al pelo para poder establecer marcos pues mucho más relacionables y mucho más positivos con las empresas, pero no nos quedamos ahí. Tenemos, digamos, cubierto un poquito lo que es el procedimiento, los protocolos, el cómo hacer en productores, fabricantes y distribución. Nos queda la otra parte de la cadena alimentaria que vamos a asumir ese, digamos, reto titánico el año que viene. Laura, que es mi compañera, alumna de Idoia,
es especialista en tecnología alimentaria y hemos presentado y nos han aprobado un proyecto que comenzará en el mes de enero para poder recuperar los excedentes de alimentos preparados. Por un lado, exceso de materia prima, que también, y en este caso va a ser de todo el temario de restauración. Todos los platos preparados que pueden recogerse en comedores escolares, comedores laborales, y el primer grupo grande que va a trabajar con nosotros es el Complejo Hospitalario de Navarra, que tiene pues, casi 1.800 raciones diarias. Entonces, es un reto importante y es un reto muy bonito porque todavía ninguna comunidad se ha atrevido a desarrollar estos procedimientos. Así que estamos como muy ilusionados, muy contentos y, por supuesto, muy agradecidos a la colaboración de todos vosotros. También ha sido un año de retos. Hemos tenido que cambiar nuestra sede. En enero no sabíamos, porque era, Dios mío, qué horror, ¿qué hacemos? Nos costó 5 meses encontrar local, que fue el mes de mayo. En junio teníamos que desarrollar y presentar un proyecto ya de cambio. Y en los meses de julio, agosto y septiembre, debo de agradecer a los voluntarios que tenemos y a las empresas navarras que han colaborado con nosotros desinteresadamente, que también hay que decirlo. Hemos conseguido que el 26 de septiembre, que era nuestra fecha tope, estábamos ya funcionando en la nueva nave prácticamente al 100%. Esto ha sido un reto difícil, pero bueno, lo hemos conseguido. Creo que este es el año de los imposibles conseguidos. Y bueno, pues estamos muy contentos. Y muy agradecidos a la sociedad navarra porque al final ha sido ella la que se ha hecho cargo de toda la financiación de estos cambios. Muchísimas gracias, Nati. Hay que recordar que ese cambio de sede ha supuesto más de 300.000 euros de coste, gracias a las donaciones, como decías, de la sociedad navarra, y también enhorabuena por esa lucha contra el desperdicio y es alimentar actualmente a 22.000 personas en Navarra. Casi nada. Qué bonito es descubrir que las fundaciones, una Fundación Banco de Alimentos da de comer a la gente, no, pero hace muchísimo más. Y cómo se trabaja para tantas cosas, como nos has explicado. Yo me he subido aquí ya con Miriam Pajares, porque ella pertenece a otra fundación, Fundación Global Nature, y va a hablarnos un poquito más sobre la biodiversidad, cuidarla, por qué, ¿no? Cuidarla y hay que alentarla, así que el micro es tuyo, la palabra es tuya. Gracias. Miriam. Vale. ¿Me escucháis? Sí, ok. Vale, tengo la pantalla ahí, me veis asomarme de vez en cuando. Bueno, pues buenos días, es un placer para mí estar hoy aquí. Muchas gracias al Grupo AN por habernos invitado a formar parte de esta asamblea que realizáis todos los años y sobre todo por habernos invitado a hablar de biodiversidad, que a veces es una de las grandes olvidadas en las cuestiones agrarias, pero os voy a intentar explicar el porqué de la importancia de la biodiversidad cuando estamos dentro de los agroecosistemas. Bueno, esta era mi presentación. Muy rápido, tengo muy poquito tiempo, pero antes de todo os quiero presentar quién es Fundación Global Nature, para aquellos que no nos conozcáis. Fundación Global Nature es una entidad privada sin ánimo de lucro que trabajamos desde hace 30 años en proteger la naturaleza y conservar la biodiversidad. Con este objetivo nos centramos en conservar especies y conservar hábitats y lo hacemos en 2 áreas principales. Una de ellas son los humedales, porque los humedales son lo que denominamos esos grandes puntos calientes de biodiversidad a escala planetaria, pero otra de las grandes áreas en las que trabajamos es la agricultura y la ganadería sostenible. Igual algunos de vosotros y vosotras os preguntáis qué hace una fundación medioambiental que su labor es la protección de la naturaleza involucrada en el sector agro, pero yo creo que ocurre una cuestión muy curiosa cuando hablamos de biodiversidad y es que cuando oímos esa palabra, irremediablemente yo creo que las personas, siempre en nuestra cabeza tiende a pensar en grandes espacios protegidos, grandes reservas naturales, zonas boscosas, pero nada más lejos de la realidad. Cuando hablamos de biodiversidad, la agricultura está en el centro y lo está por 2 motivos principales. Uno de ellos es porque a día de hoy sabemos que la producción de alimentos es una de las actividades que mayor impacta y es impulsora de la pérdida de biodiversidad a escala mundial. Y para entender esto nos tenemos que remontar a la segunda mitad del siglo XX, en esa revolución verde, en la cual cambiamos de paradigma de producción de alimentos. Entonces ocurre lo que conocemos como el fenómeno de la expansión de la frontera agrícola. ¿Qué ocurre? Necesitamos muchas más tierras de producción. Si veis ese pequeño esquema que os he puesto, si hiciésemos el ejercicio, según los datos del Banco Mundial de 2022, de aglutinar toda la superficie dedicada a agricultura, incluida aquí prados y pastizales, estaríamos hablando que ocupa más de la mitad de la superficie de la península ibérica.
América. Y si este ejercicio nos lo trasladásemos a Europa, estaríamos casi hablando de un 40%. ¿Qué quiere decir esto? Que irremediablemente, simplemente por el espacio que ocupa la agricultura, ¿no?, para dar de abastecer de alimentos a la población, esto genera un impacto en la biodiversidad, simplemente por el uso del suelo. Y a esto se le unen otros fenómenos que ocurrieron cuando esta revolución verde, como que empezamos a tener disponibles mucho más pesticidas de síntesis, fertilizantes de síntesis, que empezaron a aplicarse de forma indiscriminada, que por suerte esto ya está cambiando y utilizamos herramientas de agricultura de precisión para intentar revertir esta... Luego nos hablarán de esto. Pero bueno, lo que os comentaba es que aquí había una dualidad, ¿no? Por un lado, la agricultura se sabe que es uno de los principales actividades que impactan la biodiversidad, pero la agricultura al mismo tiempo alberga una valiosa biodiversidad. Aquí os he puesto una foto de un sisón que me atrevería a decir que junto a las avutardas es una de las aves esteparias más emblemáticas que tenemos en España y en Europa, y que por cierto estas poblaciones se encuentran amenazadas y España es una de las principales reservorios de aves esteparias a nivel de Europa. Entonces aquí ocurre una dicotomía. ¿Qué pasa? Si queremos, ya no hablamos de una biodiversidad intangible, hablamos de especies que necesitan los hábitats agrarios para sobrevivir, y aquí hablo de aves esteparias, pero podría hablar de polinizadores, podría hablar de coleópteros, podría hablar de un montón de grupos de fauna. Entonces necesitamos la agricultura para que estas especies sobrevivan. Y esa agricultura tiene que ser, lo primero, competitiva y rentable, porque si no la agricultura no existiría, y si no existe la agricultura no podríamos tampoco conservar estas especies, y por tanto tenemos que también llegar a un acuerdo en que la agricultura empiece a ser más respetuosa con la biodiversidad. Igual que os he comentado que con la Revolución Verde hubo un cambio de paradigma en nuestra forma de producir alimentos, a día de hoy hay otro cambio de paradigma. Estamos empezando a ver otro cambio de paradigma. De hecho, ya empezamos a ver informes que ponen en valor la necesidad de que la agricultura puede revertir los impactos negativos que genera sobre la biodiversidad. De hecho, en un informe de la FAO muy interesante ya reporta que un 90% de países que aplicaron a este informe están aplicando prácticas que son respetuosas con la biodiversidad. ¿Qué quiere decir esto? Que nos queda mucho camino por andar, pero que cada vez la biodiversidad empieza a coger más peso en nuestros sistemas productivos. Yo he mencionado aquí muchas veces la palabra biodiversidad, la palabra biodiversidad agraria, pero ¿qué es la biodiversidad agraria? Si nos vamos puramente a un concepto biológico, la biodiversidad no es más que esa variabilidad que tenemos, tanto de todas las especies, dentro de las especies, es decir, la variabilidad genética, pero también a nivel de ecosistemas. Pero la FAO aquí introduce en ese informe de la alimentación para la biodiversidad un concepto muy interesante de biodiversidad, que es la biodiversidad para la alimentación y la agricultura, que define la biodiversidad agraria como esa biodiversidad que de una manera u otra contribuye a la agricultura y a la producción de alimentos. Es decir, ¿qué es la biodiversidad agraria? Pues es toda esa variabilidad de especies, de genes, de ecosistemas que de un modo u otro mantienen las estructuras, mantienen las funciones de los ecosistemas agrarios, tanto dentro como alrededor de nuestros agroecosistemas. Por tanto, cuando hablamos de biodiversidad agraria siempre tenemos que hablar de biodiversidad funcional, que es lo interesante. Aquí os he puesto algunos ejemplos de esa biodiversidad funcional. Si empezásemos por el nivel más bajo, que sería el nivel genético, conservar el patrimonio genético. Al final, todas nuestras razas autóctonas, nuestras variedades locales, nuestras variedades tradicionales son muy importantes, porque ¿cómo hubiésemos podido producir esos trigos que tenemos ahora modernos, que tienen las mejores cualidades para ser mucho más rentables, si no hubiésemos conservado ese acervo genético que existe desde hace millones de años, ¿no?, en esa biodiversidad? Por eso es muy importante. A nivel de especie, la polinización, lo hemos visto en el vídeo. Se estima que el 75% de los cultivos dependen de la polinización. Ya no solo abejas, que es lo más común, sino coleópteros, mariposas, abejorros, son esenciales. De hecho, se estima, los científicos hablan de que si la polinización desapareciese, no solo colapsaría la agricultura, colapsaría el planeta al completo. Entonces, la polinización es uno de los servicios ecosistémicos más importantes que nos da la biodiversidad. La fertilidad del suelo. ¿Qué sería la agricultura sin ese suelo vivo, sin esa materia orgánica, una buena estructura, todas esas lombrices, hongos, bacterias, que lo que hacen es que tengamos un suelo vivo y eso repercuta en que la planta, ¿no?, nuestros cultivos puedan asimilar nutrientes, captarlos mejor? Necesitamos suelos vivos, necesitamos suelos fértiles, suelos con biodiversidad para poder mantener la productividad agrícola. Y por último, control biológico de plagas. Todas esas mariquitas, depredadores, parasitoides que nos ayudan y son un aliado en la lucha contra el control biológico de plagas. Y por último, los paisajes, que luego os pondré un ejemplo. Ya no solo por el disfrute de ir por una zona agraria y ver ese paisaje, ¿no?, que nos puede parecer más o menos bonito.
pero que está ahí y tiene su valor, sino también porque luego veremos cuanta más diversidad paisajística tenemos, cuanto más setos, remanentes, bandas floridas, diversidad de cultivos en un paisaje, más fomentamos la biodiversidad y los cultivos también se benefician de eso. Por tanto, yo creo que aquí lo interesante de la biodiversidad ya no es tanto el valor de conservar la biodiversidad per se o de ese compromiso que tenemos que tener, sino que la biodiversidad se tiene que ver como un activo en la agricultura, un activo que nos puede permitir ser mucho más resilientes, mucho más competitivos y mucho más productivos. Lo último, el mensaje yo creo que para hoy es decir que la biodiversidad es un pilar esencial para la sostenibilidad agraria y cuando hablamos de sostenibilidad hablamos de las tres patas de la sostenibilidad ambiental, que seamos mucho más respetuosos con el medio ambiente, la sostenibilidad económica, la agricultura tiene que ser rentable para las personas que trabajan del campo porque si no, no hay agricultura y si no, no podríamos conservar muchas de esas especies que viven de ella y la necesitan y por otra parte también la parte social, la agricultura es necesaria para mantener nuestras zonas rurales vivas. Entonces, la sostenibilidad engloba todo esto y la biodiversidad sirve para alcanzar estos tres objetivos. Y aquí un último ejemplo que os quería poner sobre esa diversidad funcional a nivel de paisaje. Sabemos que cuando tenemos un paisaje o una escala de paisaje con esos mosaicos que tenemos setos, bosquetes, zonas de río, ¿no? O una matriz de diversificación de cultivos, la biodiversidad trabaja a favor de los cultivos. No solo produce todos esos beneficios que podéis ver ahí, por ejemplo, retiene mucho más carbono en el suelo, favorece la conexión de hábitats, favorece que haya mucho más enemigos naturales, sino que Van Buren y colaboradores, me voy a bajar aquí al plano científico un minutito, hicieron un metaanálisis en el que recopilaron un montón de estudios científicos sobre cómo el paisaje, cómo todos estos setos, estos márgenes florales contribuían a la productividad de los cultivos. Y en este caso, ahí veis un ejemplo de cómo está aplicado al cultivo del cereal. Lo que estudiaron fue cómo el rendimiento del cereal variaba en función de esas estructuras que podemos tener como un seto o un árbol cerca del cultivo. Entonces, lo que vieron es que esa altura H, que veis ahí en esa imagen, que es la altura de la infraestructura ecológica que tendríamos, hasta 2 veces la altura de esa infraestructura hacia adentro del cultivo del cereal, el rendimiento disminuía en ese porcentaje que veis ahí, es que no lo veo desde aquí, en un 29%. Pero a partir de esas 2 veces la altura, la infraestructura ecológica, hasta 20 veces dentro, hacia el cultivo del cereal, hacia adentro, la productividad aumentaba entre un 6 y un 8,5%. Es decir, esto lo conseguimos en un 20 veces la altura hacia adentro del cultivo, con lo cual compensan con creces esa pequeña pérdida de rendimiento que tenemos en los primeros 2 metros del cultivo. Y esto fue un paper que ha sido publicado y ahí os he puesto la referencia, si queréis verlo en algún momento. A partir de esos 20 metros ya no ocurría ningún efecto. ¿Por qué? Porque estas infraestructuras ecológicas protegían al cultivo frente al viento, frente a las insolaciones excesivas, frente a las heladas. En momentos muy calurosos en verano lo que ocurría es que se produce una suave brisa que beneficia al cultivo del cereal. Entonces, al final esto es uno de los ejemplos, podríamos poner muchos, de cómo la biodiversidad gestionada de forma activa e integrándola en nuestros paisajes agrarios no solo contribuye a conservar la biodiversidad per se, sino que nos ayuda a ser mucho más resilientes y obtener muchos más rendimientos en nuestros cultivos. Entonces, para mí el mensaje sería que hay que empezar a mirar la biodiversidad, integrarla en los sistemas agrarios creo que es un valor activo que merece la pena hacer y os invito a todos pues, a empezar a explorar este camino de la biodiversidad. Muchas gracias. Qué maravilla escucharte, Miriam. A veces, los que somos de campo, que nos molestan las plagas, los bichos, pero hay que tenerlos en cuenta. Y en lugares así lo aprendemos. Si os pregunto qué tiene que ver la biodiversidad con la agricultura de precisión, supongo que alguna persona aquí me levantaría la mano. Alberto, ¿tú me dirías algo? ¿Qué tiene que ver la biodiversidad con la agricultura de precisión? Te diría algo, pero prefiero que hablen los expertos. Algo, ya me ha dicho algo. Muy bien. Pues fíjate que nos viene un experto, después de Miriam, nos viene un experto desde Cataluña. Él es José Antonio Martínez, catedrático de la Universidad de Lleida. Y vamos... Pero soy aragonés. Ah, bueno, entonces ha venido de más cerca, tampoco ha sido tanto esfuerzo. No, he venido de Lleida, pero soy aragonés de Monzón. Pues bienvenido a Navarra. Muy bien, gracias. Y aquí tiene un público deseoso de aprender. Muy bien. Yo la verdad, buenos días y gracias por la invitación, que iba a declinar, de verdad, porque cuando me propusieron hablar de agricultura de precisión y biodiversidad, tenemos el mando,
dije, yo no sé qué tiene que ver la agricultura de precisión con la biodiversidad, ¿vale? Pero bueno, vamos a intentarlo, pero algo demostraremos. Bien, entonces el título de mi presentación es Agricultura de precisión y herramienta para la biodiversidad. Yo soy José Antonio Martínez Casasnovas, pertenezco al Grupo de Investigación de Agrótica y Agricultura de Precisión de la Universidad de Lleida. Y bueno, yo soy ingeniero agrónomo, hice mi carrera en la Escuela de Ingenieros Agrónomos de Lleida, después fui el primer ingeniero agrónomo que tenía la cooperativa de Sariñena, que es una cooperativa de segundo grado importante en Huesca, pero bueno, después de un par de años me fui a hacer un máster en Sistemas de Información Geográfica y Teledetección, cuando aún yo había salido de la Universidad de Lleida, que no había ordenadores todavía. Y fui allí a Holanda a aprender esto, estuve 2 años, más tarde me doctoré por la Universidad de Lleida y desde 1994 soy profesor e investigador. Y desde el año 2003 empecé con el tema de la agricultura de precisión. Mi doctorado yo lo había hecho sobre cartografía de suelos y cartografía de la erosión en el Penedés, 30.000 hectáreas. Muchos meses haciendo calicatas, estudiando la degradación de los suelos por la erosión y muchos mapas. Y resulta que yo hice la tesis en el año 98 y en el año 2003, estando en mi despacho, recibí una llamada de un centro de formación que tiene la Generalitat de Cataluña para los técnicos del Departamento de Agricultura. Y me dijeron, oye, José Antonio, ¿tú qué has hecho? Claro, el Penedés son tierras de viñedos, ¿no? Dice, ¿tú que sabes algo de viñedos y haces mapas por allí y tal? Dice, ¿no nos harías un curso de técnicas de agricultura de precisión aplicadas a la viña? Y yo, esto año 2003, y yo le dije, oye, pero a ver qué es esto de la agricultura de precisión, porque yo no lo he oído nunca. Y antes de que el señor, que yo no conocía de nada, me dijera algo, le dije, ya te haré un curso de agricultura de precisión. Por esto también hoy he venido para hablar de la biodiversidad y la agricultura de precisión aquí. Entonces, bueno, pues di este salto, ¿no? Sin saber nada me atreví. De todas formas, sí que sabía del sistema de información geográfica, de las imágenes de satélite y tal. ¿Qué pasa? Que yo vi que el tema de la erosión de los suelos no le interesaba a nadie y dije, bueno, pues voy a cambiar porque esto aquí, después, gracias a que hice este curso, en este curso también participó una empresa vitícola muy importante en Cataluña, que es Raimat, y ellos tenían en aquel momento, año 2002-2003, compraron 10 cosechadoras con monitores de rendimiento para hacer mapas, pero no sabían qué hacer con los datos. Y entonces me llamaron para decir, oye, ¿nos puedes ayudar? Y entonces yo entré en un mundo que me empezó a fascinar, ver cómo era la variabilidad del rendimiento. Después empezamos a comprar imágenes de satélite para ver cómo era el vigor, la variabilidad de las parcelas. Esto dio mucho juego de sí, porque ellos mismos nos dimos cuenta de que bueno, estaban haciendo muy mal las cosas y no se habían dado cuenta, porque el riego de las parcelas era homogéneo y veían que la viña se comportaba de forma muy diferente en unos tipos de suelos u otros. Y comenzaron a reordenar los sectores de riego, por ejemplo, entre otras cosas, ¿no? Hicimos también un protocolo para la vendimia selectiva, diciendo, bueno, pues como toda la uva no madura por igual, vamos a ver por imágenes de satélite cómo es el desarrollo de la vid y entonces pues vamos a sectorizarlo. Estos mapas son de 1 mes y medio antes de la vendimia, imagen de satélite, y tienen mucha relación con el rendimiento final. Entonces, ya que no podemos pues, homogeneizar la parcela, vamos a cosecharla diferente, ¿no? Y con esta cosecha, estos mapas se pasaban esto es año 2005, hace 20 años. Y les estoy diciendo una cosa, así empezó la agricultura de precisión en España, ¿de acuerdo? O sea, año 2002 empiezan esta gente con los monitores de rendimiento y ahí empieza la agricultura de precisión en España. Y yo, pues en este caso, fui un privilegiado, o lo sigo siendo, de haber nacido con esto y estar en el momento de este nacimiento y haber visto toda esta evolución. Bien, este protocolo que hicimos para la vendimia selectiva pues empezó a salir por la prensa y nos hicimos famosos, por la prensa nacional, a todos los niveles. Allí venía gente de todos los sitios a enterarse cómo se hacía esto y tal. Nos dieron premios a la innovación tecnológica, ¿de acuerdo?
Entonces, ¿qué pasa? Pues que esto que parecía tan importante y con tanto desarrollo tecnológico, pues sí, efectivamente lo ha tenido. Fijaos en esta gráfica, estos son los últimos 30 años de cómo ha evolucionado algo medible, artículos en revistas científicas de impacto sobre el término agricultura de precisión o smart farming, agricultura inteligente. Fijaos la curva exponencial y estamos en este momento que no ha acabado el 2025 y sigue creciendo. Ahora bien, esto ha llovido mucho desde entonces, 30 años, pero el agua no ha calado. El agua se ha ido por escorrentía superficial, mucha de ella, porque el grado de adopción todavía es muy reducido. Hay mucho desarrollo tecnológico, mucho desarrollo científico, mucha maquinaria, pero realmente nos cuesta dar el salto, porque eso nos quita de la zona de confort y sobre todo a los ingenieros agrónomos nos quita de la zona de confort de lo que hemos estado haciendo durante siempre, que son las dosis medias. Muy bien, aquí lo que pasa que, claro, tenemos herramientas, desde finales de los 90, por ejemplo, tenemos los monitores de cosechas, estos monitores que nos hacen mapa del rendimiento. Esto, por ejemplo, es un mapa del rendimiento. Fíjense en esta parcela porque la vamos a poner de ejemplo. Esto es una parcela de unas 100 hectáreas. Esto está entre el límite de Huesca y Lleida, que hay grandes fincas, pero esto podría ser en cualquier otro sitio. Esta parcela, en los años 50, era un mosaico de parcelas donde ahí está toda la biodiversidad que decía Miriam. Fíjense en esa foto en blanco y negro, centenares de parcelas que han sido convertidas en esta parcela hoy día que, bueno, pues claro, evidentemente es más eficiente. Nos hemos cargado todo el mosaico y toda la biodiversidad y todos los bichos que teníamos ahí, pero es más eficiente a nivel de maquinaria, ¿no? Pero el rendimiento no es homogéneo. Pero ustedes me dirán, bueno, es que tú aquí nos tratas de vender la moto, de que, claro, esto de la agricultura de precisión sirve solo para las parcelas grandes. Fíjense aquí estas 3 parcelas que tienen 3 tamaños diferentes, entre media hectárea y 100 hectáreas, ¿de acuerdo? Pues si medimos la variabilidad de cualquier propiedad, todas son variables, desde las más pequeñas hasta las más grandes. Nunca una parcela es homogénea, todas son variables. Otra cosa es que nosotros, la inversión que tengamos que hacer para tratar esto de forma variable nos compense, ¿de acuerdo? Pero todas son variables. Para quien no esté convencido del tema de la agricultura de precisión, seguimos con esta parcela. Esta parcela es una parcela que en este año se cultivó de maíz 13.000 kilos de media por hectárea de rendimiento. ¿Ustedes me podrían decir en qué porcentaje de esta parcela se da el rendimiento medio? Es decir, ¿qué porcentaje de esta parcela tiene el rendimiento medio? ¿El 20%? ¿El 30%? ¿El 5%? ¿El 50%? Bueno, yo ahora les voy a poner en esta imagen de aquí del medio un mapa con 3 clases. ¿Dónde se da el rendimiento medio? Más o menos 10 kilos. Lo que está por debajo del rendimiento medio y lo que está por encima. Lo que vean de puntos verdes son el rendimiento medio. Lo demás está por encima y lo demás está por debajo. Y esto es así en todas las parcelas. Entonces, ¿qué hemos estado haciendo durante siempre? Dosis medias. Dosis medias de siembra, dosis medias de abonado, dosis medias de riego, dosis medias de fertilizante, todo. Bueno, pues estamos haciendo algo mal. O estamos sobrefertilizando, o estamos infrafertilizando, o estamos haciendo algo mal. Ustedes me dirán, bueno, es que te has pasado. Más o menos 10 kilos es poco. Vamos a poner más o menos 500 kilos. Y entonces vemos que todavía pues, tenemos poco respuesta ahí, ¿no? Es decir, esto es para quien no esté convencido de que algo tenemos que cambiar, ¿de acuerdo? Y que los agrónomos y los técnicos, pues tenemos que, por lo menos, conocer esto y saber que tenemos que medir la variabilidad, para ver si luego nos conviene o no actuar, pero bueno, saberlo. Tenemos más herramientas, tenemos la teledetección. Si no tenemos mapas de cosecha, pues también podemos tener imágenes de satélite, tenemos de diferentes resoluciones o imágenes de dron. A veces, mire, fíjense, estos son diferentes resoluciones. Sentinel-2 con 10 metros por píxel. La misma parcela, el mismo día. PlanetScope es otro satélite, este es gratuito, el del medios de pago.
son 3 metros por píxel y el otro, si es una imagen de dron, 6 centímetros por píxel. Evidentemente, este campo que tiene unas 75 hectáreas, yo no utilizaría el dron porque te mueres ahí, la cantidad de datos que coges a 6 centímetros para saber la variabilidad, que ya se ve también en las otras imágenes. Bien, todas las parcelas son variables, pero a lo mejor todas no tienen la misma oportunidad para la agricultura de precisión. Si yo la variabilidad no la tengo muy agrupada o bastante agrupada, no me vale la pena actuar, porque yo no puedo cambiar la dosis cada metro a la hora de aplicar diferentes dosis. Por ejemplo, en esta parcela de aquí de la izquierda, pues no tendría oportunidad para la agricultura de precisión. Y tal como vamos moviéndonos para la derecha, estos son el índice de vegetación en imágenes de satélite, pues sí. Bien, y llegamos a otra tecnología que a lo mejor ustedes más desconocen, que les voy a presentar ahora, que es cómo podemos conocer la variabilidad de los suelos. Miren, los suelos es el hermano pobre de la agricultura. Es el hermano pobre, es el medio de producción, pero es el hermano pobre. ¿Por qué es el hermano pobre? Porque no se conocen. No se conocen. ¿Por qué no se conocen los suelos? Porque no se ven. Los suelos no es lo que vemos en superficie. Los suelos tienen una estructura tridimensional y conocer esto cuesta dinero, porque hay que hacer catas, hay que coger muestras, hay que analizar las muestras, un análisis de muestra vale un pastón, ¿quién va a analizar los suelos? Nadie. Sin embargo, tenemos tecnologías como sensores que miden la conductividad eléctrica del suelo. Entonces, este tractor está pasando con una grada, por ejemplo, que inyecta una corriente eléctrica y cada segundo mide la conductividad eléctrica a 2 profundidades, entre 0,30 y 0,90 centímetros. Y hace este tipo de mapas. Este tipo de mapas son la conductividad eléctrica del suelo. ¿Qué me dice esto? Pues cómo pueden estar variando las propiedades del suelo, sobre todo la textura. Porque, claro, el suelo actúa como un conductor y depende la composición textural, ese cable es más continuo o menos continuo. Más arcillas, más conducción. Más arenas, menos conducción. Si hay salinidad, evidentemente eso se nota también. Bien, ¿para qué estamos utilizando estos mapas? Pues para conocer la variabilidad de los suelos, para ajustar dosis de siembras, para determinar el potencial productivo y una cosa que también, si me paso el tiempo me lo decís, pero como veo que estáis atentos, pues... ¿Para qué nos sirven estos mapas? Mirad, una cosa muy importante, para diseñar sectores de riego diferentes. Porque aquí esta propiedad me está diciendo cómo puede ser la capacidad de retención de humedad también, porque yo estoy midiendo la textura. Por favor, cualquiera que diseñe riegos de aquí en adelante, que no los haga homogéneos, porque en las escuelas y en todas las empresas de riegos, y el que diseña riegos lo que quiere es que todos los riegos se planifican hoy día de que una parcela salga al mismo caudal y haya la menor pérdida de carga en aquella punta hasta donde tiene que llegar el agua. Y que riegue homogéneo. Y esta es la cosa, que riegue homogéneo. Por favor, olvidaros de la palabra homogéneo, que los suelos son variables. Vamos a adaptar los sectores a la variabilidad de las propiedades y tengamos diferentes grifos, porque si no, si regamos homogéneo, cuando en un sitio hay un exceso de agua, en el otro todavía no tendrá suficiente. ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno, yo que provengo del mundo de la edafología y después he aprendido todas estas tecnologías, pues le doy mucho valor. Muy bien. Todas estas tecnologías pues nos sirven para ajustar las dosis, podemos ser más eficientes, a lo mejor vamos a utilizar el mismo cantidad de fertilizantes en una parcela. No os asustéis los que sean distribuidores de fertilizantes, que no vais a vender menos. Lo que se trata es de redistribuirlos mejor en la parcela, poner más donde hay más potencial productivo, no tirar el dinero donde el cultivo no lo aprovecha. ¿De acuerdo? No tengáis miedo. A lo mejor los de fitosanitarios sí, porque claro, vamos a tratar mejor para ser más respetuosos con la biodiversidad y vamos a tirar menos cantidad donde no haya plaga o donde no haya malas hierbas, ¿de acuerdo? Entonces, utilizando estas tecnologías, pues vamos a ser más respetuosos con la diversidad y más sostenibles. Entonces, en resumen, ¿qué es la agricultura de precisión? Yo lo entiendo como una filosofía,
una estrategia de manejo que utiliza tecnología, ¿de acuerdo? Es decir, se basa en datos, pero también detrás hay agronomía. Los agrónomos no os asustéis porque es más, o sea, tenéis aquí una cancha, pero por descubrir, ¿eh? Los agricultores, ahora sí nos tenemos que reinventar, ¿eh? Nos tenemos que reinventar porque el paradigma cambia y tenemos que cambiar. Y bueno, pues esto es la agricultura del futuro, nos pese o no, y aún vendrá más, ¿eh? Porque ya no he hablado de inteligencia artificial. Yo tengo 62 años, salí de la universidad que no había ordenadores. Ayer le decía a María, que está aquí, una amiga, que le decía, bien, María, pues que yo ya no quiero entrar en esto de la inteligencia artificial, pero bueno, cada día utilizo más el ChatGPT. E incluso he hecho un curso que dije, ya no quiero entrar, pero he hecho un curso que se llama Inteligencia Artificial aplicada a los sistemas de información geográfica, que es lo que yo enseño, porque no me puedo quedar atrás hasta que me jubile. Por tanto, diapositiva final, atreveros y saltar al campo de la agricultura de precisión. No tengáis miedo, habrá acompañamiento y haréis que vuestras producciones agrícolas sean más eficientes, más sostenibles y más respetuosas con la biodiversidad. Muchas gracias. Gracias. Espera. Le he pedido que se quede, muchísimas gracias, porque claro, aquí muchas mentes agricultoras, como la mía, por ejemplo, todo esto es mayor inversión. Creo un poquito más, claro, el agua no tiene que ser homogéneo, el riego, pero compensa. Si invertimos, al final compensará, porque eso es importante. Yo no sé cuánto vale un tractor de última generación de aquellos que llevan ahora los agricultores, que a lo mejor vale 400.000 euros, no lo sé. Yo he conducido, pero bueno, los más no lo sé, antiguos. pero ellos invierten en eso. Precisión. Ellos invierten en eso. Esto vale menos, esta inversión. La inversión tecnológica para esto es mucho menor que el tractor que llevan muchos. Pues ya nos lo ha dejado muy claro este aragonés, catedrático en la Universidad de Lleida. Gracias, muchísimas gracias. Ya hemos aprendido bastante. Agricultura de precisión necesaria en el presente y más todavía en el futuro. Y ojo al riego homogéneo, que me ha quedado muy claro también. Eso. Tras la ponencia. No tiene que ser homogéneo, tiene que ser diferente en diferentes lugares. Exactamente. Muy bien. Por cierto, ¿hemos visto todos esta lona? ¿Qué te parece que es? Pues creo que tiene un guiño muy importante para una publicación que está a puntito de salir adelante, Josune. Eso es. Nos dicen que la semana que viene sale una publicación. Es así, Maite, es nuestra referencia en el día de hoy. Siempre, Maite, la cabeza pensante de todo esto. Tiene que ver con la sostenibilidad y atentos porque saldrá la semana que viene. Me voy, te dejo aquí. Aquí tenemos el título, tenemos algunas pistas que nos indica cómo va a ser esa próxima publicación. También quiero que miréis al escenario. Tenemos justo en esta base del escenario 6 cajas que representan a 6 ODS, Objetivos de Desarrollo Sostenible, muy relacionados con este evento, todos ellos. Por resaltar alguno de los 6, el ODS número 12, Producción y Consumo Responsable, muy ligado con la lucha contra el desperdicio. El ODS 17, también a veces un poco complicado de descifrar, pero creo que también lo hemos hecho esta mañana, que son alianzas para lograr objetivos. Tenemos alianzas con la UBNA, con el Banco de Alimentos y también Josune con la Fundación Ilundain, cuyo presidente, por cierto, nos acompaña esta mañana en el Castillo de Gorraiz. Aquí estoy con Manolo Sanz, como has dicho, presidente de Fundación Ilundain, otra fundación que os he visto aquí en este folleto, aparecéis por aquí colaborando con el Grupo AN. Manolo, es una alegría tenerte hoy por aquí, que lo sepas, que en el último evento que coincidimos no charlamos lo suficiente, así que aprovecha toda esta gente que tenemos aquí para contarles, porque nos suena, ¿verdad?, Fundación Ilundain. Sé que en pocas palabras no lo puedes decir, una hora necesitaríamos, pero cuéntales qué es la Fundación Ilundain. Bueno, lo primero quería agradecer a Maite que nos inviten y agradecer también a Fundación AN que colabora con nosotros en la manera en la que nosotros necesitamos que se colaboren. Qué importante la colaboración, siempre. Bueno, siempre. Ya entre las fundaciones, por supuesto. Y luego también que me siento muy a gusto en esta charla porque yo soy de los que mis padres me ponían garbanzos para comer, puré para cenar
y si todavía sobraba, sopa para el día siguiente. Sí, como hemos dicho al comienzo, ¿verdad? Sabían aprovechar Y estoy mejor tremendamente orgulloso de todo eso. Bueno, yo también aprovecho la comida, ¿no? Sí, Vamos, sí, sí. el arroz, luego con pollo, ya el último día pues con lo que sea, de verduras. No tirar nada. Eso es. Fundación Lundain es una entidad, una fundación de ayuda a jóvenes en situación de vulnerabilidad, jóvenes que requieren una residencia, y una de las partes que hacemos nosotros es ofrecerles esa posible residencia. La siguiente parte sería la educación junto con la formación, que es esencial para poder adaptarse a la sociedad. Y por último, pues lo que hace Fundación AN y el resto de entidades que colaboran con nosotros, intentando que accedan o bien a la educación en niveles superiores o al mundo laboral, facilitándoles un poco ese acceso que es fundamental para todos ellos. Hablas del mundo laboral, lo he visto en este folleto y lo estoy viendo, lo vemos aquí. ¿Te suena? ¿Nos suenan estas cajas? Solo para que se hagan una idea. ¿Las has hecho tú, Manolo? Todas. Todas tú, con ayuda. Este es un proyecto muy interesante porque combina que los jóvenes puedan adaptarse a la misma sociedad. Es decir, ha salido un chico antes hablando, decía que de alguna manera se sentía mejor y al sentirse mejor podía desarrollar el trabajo que estaba haciendo. Este es uno de los trabajos con Fundación AN que hemos avanzado, desde que están ellos hemos avanzado muchísimo, intentando dar pues, la integración de los animales, la colaboración que hacen, cómo participan. Los murciélagos, un ejemplo muy grande, pues que se comen muchísimos mosquitos para evitar que perjudiquen a las manzanas. Y hay una serie de productos que hacemos en esa línea. Pero bueno, también diría que probablemente si pregunto a alguien si conocía Fundación Lundain, dirían siempre que sí, la granja escuela, que es lo que más porque muchos niños de Pamplona pues vienen a la granja escuela, ¿no? Pero luego tenemos una parte residencial muy importante, tenemos una escuela de segunda oportunidad para recoger a aquellos jóvenes de Navarra que no tienen las mismas oportunidades y que les adaptamos con esa escuela de segunda oportunidad. Tenemos una empresa de inserción social, es decir, les animo, más de 400 personas. 400 personas trabajadoras en este momento y les animo a que lo conozcan y colaboren con nosotros. Enhorabuena y gracias por esa labor social, Manolo. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Manolo. Por cierto, espectacular ese hotel para insectos que estamos viendo en el estante. Así se llama en el folleto, como habéis podido ver. Bueno, hablábamos de los ODS, ODS 17, Alianza para lograr objetivos, ODS 12, Producción y Consumo Responsable. También quiero resaltar el ODS 4, que hace referencia a la educación de calidad. Y hablando de educación de calidad, me gustaría llamar al escenario a Imanol Iriarte, que lo tengo aquí. Un aplauso para Imanol. Imanol, que eres egresado de la UBNA, y contigo vamos a hablar y vamos a dar paso al siguiente bloque de esta mañana, que hemos titulado Reflexión sobre el cooperativismo. Imanol, ¿qué tal estás? Buenos días. Buenos días. Bienvenido, acércate para que te escuchemos bien. Buenos días, encantado de estar con vosotros. Porque tú estuviste de prácticas en Grupo AN, cuéntanos cómo fue esa experiencia. Sí, bueno, yo hace 3 años terminé la carrera de Administración y Dirección de Empresas en la Universidad Pública de Navarra. Como eres muy alto, hijo, sí, esto hay que ponerlo tiesico para que se te escuche bien. Terminé la carrera en la Universidad Pública de Navarra y durante la carrera universitaria realicé prácticas en el departamento de la Fundación del Grupo AN. También quería agradecer a la Fundación y a Maite sobre todo por la invitación. Bueno, yo realicé durante la estancia, estuve durante 5 meses en el Grupo AN, en el departamento de Fundación, y el principal objetivo de mis prácticas era desarrollar el trabajo de fin de grado, que consistió en un análisis del ciclo de vida de las cooperativas, basándonos en el estudio de un profesor de la Universidad de Michigan, de Michael Cook. Oye, cuéntanos qué te pareció el trabajo, cómo te sirvió de cara a tu futuro laboral, a qué te dedicas hoy, contextualízanos un poquito. Bueno, pues yo actualmente estoy en el sector financiero, en una firma de servicios profesionales, en Deloitte, y bueno, un poco el aprendizaje que he tenido también del sector cooperativo y del aprendizaje que he podido sacar del proyecto sobre el análisis de ciclo de vida de las cooperativas, pues ha sido principalmente desarrollar competencias en materia de sostenibilidad
y luego también, por otro lado, pues hacer un análisis y proponer recomendaciones estratégicas para las cooperativas en base a los modelos de éxito que hemos estado analizando en este trabajo que realizamos hace 3 años. Oye, pues ya tenemos en pantalla esa reflexión sobre cooperativismo, estudio del ciclo de vida de CHS, y Manuel Iriarte, te cedo la palabra. Un aplauso, por favor. Bueno, pues voy a resumir brevemente un poco el trabajo que realizamos en su momento acerca del ciclo de vida de las cooperativas, ¿vale? Aprovechando también la visita de Arturo, que nos va a hablar sobre el modelo de negocio y la visión estratégica de CHS. En este análisis cualitativo que realizamos sobre el ciclo de vida de las cooperativas, realizamos un análisis de las principales cooperativas agro a nivel mundial, ¿vale? Y una de las cooperativas analizadas fue la de la cooperativa norteamericana CHS, ¿vale? Este análisis del ciclo de vida de las cooperativas, como he comentado antes, lo realizamos en base a los estudios del profesor Michael Cook realizados durante el 2018, en el que él distinguía varias fases a lo largo del ciclo de vida de las cooperativas, y que las cooperativas podían pasar por varios ciclos a lo largo de toda la vida de una cooperativa, desde el momento de la creación de la cooperativa, del diseño organizativo, de la fase de crecimiento. El concepto clave que desarrollamos en el trabajo y que también desarrollaba Michael Cook era el concepto de genio cooperativo, ¿vale? El concepto de genio cooperativo hace referencia a la capacidad de los socios cooperativistas para superar fricciones que pueden ir surgiendo a lo largo de la actividad ordinaria de la cooperativa, y en base a si se superan o no se superan esas fricciones, podemos dar lugar a una fase de crecimiento y de expansión del modelo cooperativo. Bajando ya al caso analizado y que nos va a comentar a continuación Arturo, en cuanto a CHS, ¿vale? CHS, en el momento de análisis de este estudio, se encontraba, o determinamos que se encontraba en un segundo ciclo de vida de la cooperativa, después de haber pasado por todas las fases que hemos comentado anteriormente, ¿vale? Y como conceptos clave para este crecimiento y este modelo de éxito cooperativo, como puede ser el de CHS, pues determinamos que temas como la internacionalización y modelos de expansión de mercado, también el establecimiento de alianzas estratégicas y, por último, también la diversificación de productos, pues han llevado a un modelo de éxito cooperativo que ahora nos comentará Arturo. Muchísimas gracias, Imanol. Pues tú mismo ya lo has presentado, a Arturo Carramiñán. Él es el director comercial de España, Italia y Portugal de la cooperativa CHS. Vamos a contrastar. Ahora subes tú y nos cuentas y seguimos aprendiendo. Por favor. Gracias. Bueno, buenos días. Tengo un... Aquí. Vale. Como ya han dicho, perdona la voz, que la noche de Pamplona es un poco dura. Mi nombre es Arturo Carramiñana, soy el director comercial, ya me han presentado. Llevo 6 años en CHS. Llevo unos 20 años en el sector agrícola, principalmente de comercialización de materias primas. Quería dar las gracias a AENE por darme esta oportunidad. Tenemos muy buena sinergia en distintos sectores, sectores de fertilizantes, también de cereales. Entonces, bueno, otra oportunidad más para expandir esta sinergia. Bueno, iré explicando un poco de macro a micro. La versión macro es un poco lo que es una cooperativa en Estados Unidos. En Estados Unidos son bastante estrictos, ¿no? Esto es según el Ministerio de Agricultura. Entonces, hay que cumplir un poco la ley. De aquí iremos más hacia
lo que es CHS y cómo opera internamente. Si tenéis alguna pregunta, no dudéis, que así se hace más entretenido. Vale. Para darle un poco más forma, ¿no?, a la definición, que supongo que la definición de lo que es una cooperativa es muy similar en Estados Unidos a España o a Europa, lo que quería es definir 3 principios claves, ¿no? El del usuario propietario, ¿no?, que la cooperativa es propiedad de las personas que lo usan. La segunda es el principio del control del usuario. O sea, las cooperativas son los dueños los que deciden las decisiones comerciales, las decisiones de expansión. O sea, cada agricultor individual o cooperativa socia de las cooperativas tiene derecho a voto y tiene derecho a decidir el futuro de la cooperativa. Y luego el principio de beneficios, que ese es el que obviamente es el que más nos interesa. Hablábamos de sostenibilidad. Un punto clave de la sostenibilidad es que haya un retorno, ¿no? El retorno, y que se distribuya entre los socios y los dueños. En Estados Unidos hay 2 tipos de cooperativas, perdón, 3 tipos de cooperativas. Las de marketing, que sería comercialización, como puede ser CHS. La de suministro de servicios, que muchas veces están integradas y suministran semillas o fertilizantes a los agricultores, que luego comercializan a través de la cooperativa esos productos. Y la de servicios. La de servicios, por ejemplo, puede ser una gestión de riesgo de la cosecha, un asesoramiento veterinario. Lo que veíamos hoy también de nuestro compañero aquí era el tema de asesoramiento en campo, de cómo mejorar el rendimiento, de cómo usar la agricultura de precisión. Pues ese tipo de asesoramiento también se puede dar a través de una cooperativa. CHS ahora mismo está haciendo las 3 cosas. En Estados Unidos hay todo tipo de cooperativas, ¿no?, desde la banca hasta material deportivo. O sea, hay una cooperativa para todo. Hay de prensa, como veis aquí, luego de productos. En Estados Unidos vamos un poco más al micro, ¿no? Empezamos de grande y vamos hacia pequeño. Nos centramos más en cooperativas agrícolas. Hoy hay 2.200 cooperativas agrícolas en Estados Unidos, con una producción aproximadamente de 400, 500 millones de toneladas. 1.000 de esas cooperativas son socias de CHS. En España, ¿cuántas cooperativas tenemos? Vale. Tendremos miles, ¿no? Supongo que habrá miles de cooperativas también. Bueno, este es el volumen de negocio. Es bastante impresionante, pero también se debe al tamaño, ¿no?, a la dimensión que tiene, las hectáreas que se cosechan. Bueno, tipos de socios. No sé si se asimila al tipo de socio en España, pero en Estados Unidos, para las cooperativas agrícolas, hay 2 tipos de socio. Los que comparten el riesgo, por ejemplo, un ganadero, que es un productor, pues se arriesga, ¿no? Y los socios que solo consumen los productos de la cooperativa, como puede ser una tienda cooperativa, tú te haces socio y compras los productos, ¿vale? Los 2 pueden tener derecho a voto. Depende de cómo esté organizada la cooperativa. CHS, en este caso, todos nuestros socios son productores. Son o agricultores o ganaderos, o están integrados en una industria,
como puede ser una refinería de petróleo, que hablaremos. La misión de CHS: crear conexiones para dar poder a la agricultura. Aquí el mensaje que quiere dar la empresa, la cooperativa, es devolver el foco al campo, ¿no? Dar más protagonismo al productor, al agricultor, al ganadero, que al final del día son los que nos dan de comer. Quitar un poco la imagen, ¿no?, de una empresa, una multinacional que solo está dedicada al beneficio, sin escrúpulos, ¿no? Devolverlo un poco más al campo, que es el que cuida al resto. Ok, la visión de CHS. Nuestra visión se trata de mantener el espíritu colaborador, sabiendo que tenemos que competir a nivel global con otras multinacionales, con otras culturas, otros valores. Todas las decisiones, lo que queremos es que todas las decisiones estén aprobadas por los directores. Los directores luego, os explicaré un poco cómo se eligen, que al final tienen que ser dueños, productores de la misma cooperativa. A partir de aquí, pues tenemos unos valores, ¿no?, que están muy integrados en nuestra cultura. Seguramente estarán también en AENE. Integridad, seguridad, inclusión, cooperativismo. Todo esto es la cultura que quiere tener CHS en sus oficinas. Aquí igual no se ve muy bien. No. Llevamos casi 100 años, ¿no? Vimos el gráfico anteriormente, en 1929, es cuando una de las primeras cooperativas de cereales empieza a consolidarse a base de coger distintos elevadores, distintos socios, poco a poco creciendo y consolidando. Hubo una consolidación fuerte entre otra cooperativa de energía, que la energía, como ya sabemos, la energía y la agricultura están muy ligadas, la energía para los tractores, la energía para los fertilizantes, para todo el transporte de la materia, se integraron. Esto fue en 2009. Entonces, del 29 al 2009, lo único que fueron consolidando. A lo mejor había 10.000 cooperativas y poco a poco hemos llegado a 1.000 cooperativas. Ha sido un proceso largo de consolidación de mercado. CHS Ibérica se constituyó en el 2009. ¿Qué pasó, ¿no? Desde cuando se hizo la fusión de Cenex y Harvest States? Cenex es la cooperativa energética, Harvest States es la cooperativa agrícola. Esto fue en los años 90. En los años 90 nos dimos, bueno, yo no, pero no, los directivos se dieron cuenta, los socios se dieron cuenta de que Estados Unidos se les quedaba un poco pequeño. Y decidieron expandirse. Eso fue a lo mejor la segunda expansión que estaba hablando. Y decidieron expandirse internacionalmente. Abrieron oficinas comerciales. Nuestras oficinas comerciales no son cooperativas, son solamente oficinas comerciales. No somos socios, no somos dueños, no tenemos poder de voto, porque no producimos mercancía, solo la comercializamos. A lo mejor el siguiente paso sí es tener cooperativas en el extranjero, en países como Brasil, países como Rumanía, países como Ucrania, países como España. Cuidado. No. La relación es muy buena. A ver. Bueno. Hoy somos una cooperativa líder en energía, agricultura, granos y alimentos, entre las 5 más grandes del mundo. Creo que somos la agroalimentaria más grande del mundo,
pero la tercera cooperativa o cuarta cooperativa en nivel de facturación y de tamaño. Pero aún así el compromiso con el campo se mantiene constante. O sea, realmente estamos muy enfocados aunque haya sido un camino largo de casi 100 años, seguimos con la misma idea que realmente da beneficios, funciona, este modelo funciona. Entonces, el compromiso con el campo es constante. Bueno, ya lo he dicho antes, ¿no? ¿A qué nos dedicamos? Pues en Iberia principalmente importamos y distribuimos cereales y fertilizantes. Pero en nuestro negocio, nuestro trocito, granito de arena para la cooperativa CHS, como llaman ellos, son peanuts. No es el negocio clave, ¿no? El negocio clave realmente es la agricultura y la energía en Estados Unidos. Estamos muy arraigados a Estados Unidos. Aquí un poco de números, ya vamos entrando más en los números de CHS. Movemos 50 millones de toneladas de cereales. Para dar una idea, la producción de cereales en España es alrededor de 30 millones en años buenos. La producción de trigo de Estados Unidos son 50 millones. La producción de maíz son 350 millones. Obviamente el tamaño de las fincas son distintas, el tamaño del país son distintos, pero tener ese potencial reduce muchísimo los costes, hace que sea más eficiente la cosecha y la producción de cereales. También procesamos 3 millones de habas al año, no es un número grande, pero la harina de soja vuelve a las fábricas de pienso que luego van a nuestros ganaderos. Lo mismo con la colza, lo mismo con el aceite, que se refina. No son cantidades muy grandes, realmente el cereal es la cantidad más grande, pero luego también los pequeños, el etanol en las plantas donde refinamos, donde hacemos el DDG y el etanol, donde lo procesamos el maíz, 2,5 millones de toneladas, eso es suficiente DDG pues, para integrar en el pienso que se va distribuyendo también, mediante los camiones que tenemos también, que ahora pasaré ahí a la parte energética. Entonces, CHS principalmente es una empresa de originación, de transformación industrial y luego de comercialización. Parte comercialización que vuelve a los socios y parte que va a terceros, como puede ser exportación, como maíz que tenemos en Bilbao, que está muy bien, por cierto. La agronomía. De agronomía, 9 millones de toneladas de fertilizantes. Estos fertilizantes también van a los socios, que tienen que sembrar el maíz. Entonces, es la parte que damos de suministro a la cooperativa. Entonces, internamente, a través de trueque en Brasil o a través de distribución en Estados Unidos, suministramos a clientes terceros o a nuestros socios con el fertilizante que necesitan para producir la cosecha. Supongo que eso es muy similar a lo que tenéis también aquí. También se hacen distintas mezclas dependiendo del producto. Hemos invertido pues, en instalaciones porque Estados Unidos es netamente importadora de fertilizantes. Entonces, intentamos buscar la sinergia entre la capacidad exportadora de cereales y la capacidad importadora de fertilizantes. Como ya anticipaba, energía es la otra pata pilar de CHS. Contamos con 2 refinerías, donde también se hace la mezcla del bioetanol y del biodiesel, que ahora se llama el diésel renovable.
un oleoducto desde Canadá y luego se hace una distribución de los combustibles refinados, de propano, de lubricantes a nuestros socios a través de, pues eso, 30 millones de millas de transporte. ¿Y cómo se distribuye? Pues hay que montar una red de gasolineras, 1.400 gasolineras, para que la maquinaria industrial de los socios siga funcionando sin ningún problema. Entonces, esa es la integración que se busca, ¿no? Que seamos autosuficientes. Otra parte de CHS es el servicio que se le da al agricultor o al ganadero. Pues lo que ya hemos avanzado, agronomía, energía, nutrición, la venta de los insumos, la venta a través de las tiendas. Y por el otro lado, recibimos la producción. Ok. Así es como tenemos la diversidad de nuestros socios. Como decía antes, el 100% de los socios son productores, pero hay ganaderos individuales y luego hay cooperativas. El 70% del poder de decisión está en las cooperativas, el otro 30% en los agricultores. Estos son los que tienen derecho a voto. El otro tipo de socio es un socio accionista que puede invertir. O sea, CHS cotiza en bolsa, cotiza en el Nasdaq, donde hay acciones preferenciales. A veces, como parte de los beneficios, los socios también reciben una parte del beneficio en efectivo y la otra en acciones de la empresa. Pero solo para que no se convierta en una empresa privada, solo los dueños y socios de la cooperativa tienen derecho a voto, para no perder ese control. Bueno, la gobernanza. Este es el Consejo Rector. Cada 3 años... ¿Sí? ¿Me tengo que ir ya? Perdón, Arturo. Bueno, un minuto para acabo despedirte, ya. si es posible. Esta es la parte más interesante. No todo es cachis. Sí. A ver, somos 17 agricultores. Es que hay asamblea general y... Vale, ok. 17 directores, todos son agricultores a jornada completa y son elegidos por los socios, que es lo que tengo entendido está pasando abajo, ¿no? Y es un mandato de 3 años. ¿Vale? Está dividido, y esto es interesante, no sé si se hace aquí también, pero está distribuido el número de directores por zona geográfica y ese número depende del número de productores o cooperativas y del volumen de negocio que aporta cada región. Entonces, donde se aporta más, es donde hay más directores, que luego ellos son los que tienen la decisión. Y luego, lo que hablábamos, el rendimiento, la retribución, los dividendos. El 83% de los beneficios van de vuelta a los socios, a los dueños. Ellos toman el riesgo, es lo que dijimos al principio. Ellos toman el riesgo, el beneficio también vuelve. Desde el 2003, 3,6 billones, 3.600 millones de dólares es lo que se ha dividido. Creo que el año pasado fue el año récord, creo que fue 1.000 millones entre los socios. Este último año no ha sido tan bueno, 300 millones entre los socios. Y el año que viene creemos que tampoco será muy bueno, los márgenes son bajos, pero bueno, ¿qué os voy a contar? Muchas gracias. Si tenéis preguntas o... Sí, no hay muchísimas tiempo. gracias, Arturo. Las preguntitas igual las dejamos para un poquito... Es que vamos un poco apurados de tiempo.
Seguimos con el acto. Muchísimas gracias, Arturo. Te ha aguantado muy bien la voz, por cierto, durante la exposición. Antes de ir a la última parte del acto, me gustaría hablar con Héctor Llorente, que lo tengo aquí a mi lado. Héctor, buenos días, ¿qué tal? Buenos días. Ya me han comentado en Mambaya. ¿Se te escucha? ¿Se te escucha? Vale, vale. Ahí. Que hace un par de años tuviste una gran exposición, que cogiste el micro, nos lo soltaste, ¿Yo? que ejerciste de buen ponente, de periodista. Me gustaría que nos hicieras un pequeño balance. ¿Qué te ha llamado la atención de esta presentación de Arturo, de esta presentación escueta? Pues está bien, lo que pasa es que el volumen que movemos nosotros es un poco más pequeño que el que mueven ellos, pero más o menos AN funciona como funcionan ellos. Hay un consejo rector que es elegido por los socios de la cooperativa, que es el que representa, pero luego para poder aprobar las cosas las tienes que aprobar en las asambleas generales. Si no, las tienes que aprobar o ratificar lo que es en la asamblea general. Luego también, como ellos, hacemos un retorno final cooperativo, lo que son los cereales. Pero si os fijáis lo que pone ahí, innovación del cooperativa del futuro sostenible, que a Juan Luis no le gusta mucho esto de la sostenibilidad, pero es el futuro. Y yo creo que a través de las cooperativas tenemos que impulsar a nuestros socios a que sean mucho más sostenibles y lo que es incorporar la digitalización en el socio, porque es el futuro. Y el futuro está ahora mismo en las cooperativas. Si no existieran las cooperativas en España, estaríamos intervenidos por almacenistas y eso no puede ser. La cooperativa hay que darle más valor, tenemos que apostar más por ellas, no quejarnos tantos como nos quejamos y darle un valor a lo que son nuestros productos. Y para eso está la cooperativa. Yo creo que estando dentro de AN es una herramienta muy potente para poder hacerlo. Muchísimas gracias, Héctor. Un aplauso. Un aplauso. Muy interesante el debate que planteas, Juan Luis. Luego te damos la palabra. Juan Luis, ¿dónde está? Allá. Luego te damos la palabra porque no queremos generar un momento sálvame ahora mismo para seguir ágiles, Josune. Mira, Arturo me va a odiar, pero el siguiente invitado casi nada, porque le voy a recordar una cosa que nos suelen decir en el periodismo, lo bueno si breve, 2 veces bueno. Xavier Cros es el fundador y CEO de Across the Shopper. Nos va a exponer datos de mercado, tendencias de consumo actual. Siento que seas el último, porque tienes que abreviar, te haremos señales, pero por favor, toma la palabra, somos todo oídos, te escuchamos. Gracias por acompañarnos. Buenas. ¿Se oye? ¿Sí? ¿3/4 de hora me has dicho? Sí. Vale. Nada. Me parece que tengo que acabar en 2 minutos, ¿no? Según el programa. Bueno, mi nombre es Xavi Cros. He estado 15 años en AECOC, que no sé si por ahí algunos de vosotros ubica AECOC, que es la asociación más grande empresarial de España. Y desde hace 3 años he emprendido creando esta consultora llamada Across the Shopper, donde lo que hacemos, normalmente nuestro público es más pues, empresas fabricantes de gran consumo, alimentación y no alimentación, cadenas de supermercados, etcétera, etcétera. Y lo que ayudamos básicamente es a entender los comportamientos de compra, las tendencias, intentar adaptar los productos. Voy a bajar, que soy un culo inquieto y me gusta ir moviéndome. Básicamente lo que os voy a intentar explicar hoy rápido, me parece, es cuál es la situación actual que nos encontramos podríamos decir, en la alimentación española, ¿no? En el mercado alimentario español, y luego qué tendencias de consumo, 4 pinceladas, porque no va a dar tiempo a mucho más, son las que se están produciendo. A nivel macro, super macro, y quedándonos solo con un dato de todos estos puntos que hay aquí, el mercado está creciendo un 3,5%. Eso es mucho, eso es poco, es algo normal, porque casi todo lo que hay aquí es alimentación, más o menos comemos lo mismo cada año, pueden haber movimientos migratorios, ¿no? Pues que haya más inmigración, más natalidad, menos natalidad, mortalidad, pero más o menos es un mercado relativamente estable en el tiempo. No ha sido así en los últimos años por varios efectos, esto que se le llaman cisnes negros, ¿no? Pues empezó el COVID, una inflación desmedida. De hecho, es de lo que os voy a hablar ahora. Hemos visto en los últimos años, no vais a ver ni una gráfica, no hay ni un número casi, ni acercándote se ve mucho, pero sí que veis ahí una montaña, ¿no? Y esto es la inflación que se ha producido en el mundo del gran consumo, que es alimentación y no alimentación, pero mucho peso de alimentación, durante, pues, sobre todo 2022-2023. ¿Qué ha pasado ahora? Que nos hemos estabilizado un poco, no nos hemos quedado igual que antes, o sea, los precios siguen creciendo más que antes, pero es que además vienen de crecimiento sobre un crecimiento desmedido, como os decía.
¿En qué se traduce esto cuando hablamos del consumidor? Pues que hay mucha más presión en este sentido hacia el consumidor, ¿no? Se fija mucho más en precios, en promociones. Abajo tenéis los datos de cuánto están creciendo los precios de total gran consumo, de gran consumo envasado y luego de productos frescos. Y veis que el gran crecimiento de precios en el mundo de la alimentación, sobre todo, pues viene por este 7,8% de crecimiento en productos frescos. Está claro que esto condiciona nuestras maneras como consumidores de tomar las decisiones de compra cuando compramos, ¿sí? Y de hecho, esta gráfica me gusta mucho porque lo hace es medir la evolución del precio con el comportamiento de la demanda, con el volumen que compramos. Y es casi directo el impacto, ¿no? O sea, cuando crecen los precios, bajan el volumen de lo que compramos y al revés, cuando bajan los precios, pues casi inmediato lo que vemos que se produce en el mercado. ¿Cuál es una de las principales consecuencias de todo esto que estoy diciendo, esta presión para el consumidor de controlar el gasto? Viene alrededor de las misiones de compra. Misión de compra es el motivo o cómo nosotros decidimos las compras, ¿no? O cómo compramos. ¿Qué estamos viendo alrededor de todo esto? Que cada vez las cestas de la compra son más pequeñas. De hecho, estas gráficas, si veis que las que crecen son las primeras, son cestas de la compra que tienen 1 o 2 productos como máximo. Y en cambio, las compras, las cestas más grandes, están decayendo. Las que incluyen, pues, por lo típico, ¿no? Yo me acuerdo de pequeño de ir con mis padres bueno, en este caso yo vivía en Barcelona, aunque soy vasco de adopción. En Barcelona había un Carrefour en las afueras, en el Prat, y me acuerdo de ir el sábado por la tarde y cargar el coche como si no hubiera mañana. Eso a día de hoy se produce más bien poco. O sea, lo que se produce más es que compramos más frecuentemente y compramos menos cantidad, ¿sí? Y eso es para controlar los presupuestos, digamos, familiares, en gran medida, y también por lo que decía de los efectos demográficos. O sea, cada vez las casas, los hogares, tienen menos miembros. Entonces, pues compramos menos y vamos más frecuentemente a comprar, y eso obviamente condiciona pues desde los formatos que ponen los fabricantes a la venta, a las propuestas comerciales en forma de promoción que puede hacer una cadena de supermercados. Pues igual el 3x2 en un hogar donde solo haya 1 o 2 personas, pues no es lo más adecuado, ¿no? Entonces, todo esto influye obviamente en las propuestas comerciales. Efecto de todo esto, y estos son datos, digamos, europeos, que están creciendo algunos formatos de tienda y están decreciendo otros. El hipermercado, que son estas tiendas grandes de más de 2.500 metros cuadrados, que seguro que por aquí tenéis alguna, están decreciendo. ¿Qué está creciendo? Las tiendas que se llaman de conveniencia, que son esas tiendas más rurales, más pequeñitas, ¿no? Y lo que en Europa se le llama discount, que son pues, Lidl, Aldi, ¿no? Todos estos formatos que tienen relativamente poco surtido y tienen unas economías de escala y una reducción de los precios importante. Esto traducido a nuestro mundo sería un gráfico parecido, pero en España. Aquí somos más políticamente correctos, no le llamamos discount, sino que le llamamos surtido corto, porque incluimos a Mercadona, que no le gusta que le llamen discount. Lo que estamos viendo es que ese canal, formado básicamente por 4 actores, que es Mercadona, Lidl, Aldi, los alemanes y Grupo Día, está creciendo, que es la primera gráfica que veis. Hay otro efecto muy peculiar aquí en España, que son todas estas cadenas regionales, ¿no? Que si Eroski, que si BM, en Madrid ahorra más. Bueno, es que en cada zona de España, Bonpreu en Cataluña, Gadis en Galicia, en casi cualquier lugar de la geografía española tienes líderes regionales que tienen una política muy distinta a todos estos surtidos cortos y que lo están haciendo muy bien y que están creciendo en número. ¿Y quién está decreciendo de nuevo? Y es lo mismo que pasa en Europa, los hipermercados, básicamente. Y también, que esto os pueda afectar a vosotros, los canales especialistas, pues eso, las fruterías, las carnicerías, las pescaderías, y que aquí en España todavía hay un canal relativamente grande en el mundo tradicional, pues ya veis que la tendencia es a que cada vez este canal tenga menos peso. ¿Sí? Otro gran efecto de lo que estábamos diciendo, los precios. En España, bueno, en los deportes no somos tan malos, pero no somos líderes mundiales de muchas cosas. Pero hay una cosa en esto que estoy hablando yo que sí que lo somos, que es en cuota de mercado de la marca de distribución. Somos el país del mundo donde la cuota de la marca de distribución es más alta. Y concretamente, según Kantar, es un 46 y pico %, el último dato.
Eso quiere decir que cada vez tiramos más hacia... Bueno, Mercadona tiene mucho que ver con sus marcas Hacendado, Deliplus, Lidl también, pues casi todo su surtido tiene que ver con sus propias marcas y todo lo que antes decíamos que eran surtidos cortos realmente tienen un impacto muy grande en este gráfico, ¿no? Y además, no solo que coyunturalmente seamos los líderes mundiales de esto, es que si miráis la gráfica, que esto empezaba en 2002, aunque sea difícil de ver, del 2002 al 2025 en ningún momento ha decrecido. Han habido picos más altos, pero siempre ha ido tendencialmente hacia arriba esa cuota de mercado. Insisto que somos líderes mundiales. ¿Por qué somos líderes mundiales? Pues el gran diferencial entre una marca fabricante y una marca de distribución es esta percepción del precio. Más bien, relación calidad-precio, ¿no? La gente prueba en momentos de crisis, como este periodo de inflación o en 2008, que es donde veíamos esos picos de crecimiento en la marca de distribución, optan por opciones más económicas, por lo que os decía de la presión en el precio que podemos tener a la hora de decidir las compras. Lo probamos y nos convence, ¿eh? Y decimos, oye, pues se le parece un poco, ¿no? Y no está tan mal, entonces ya pues se queda. Y eso es lo que está pasando. Esta gráfica, que parece muy densa, lo que viene a explicar es que en principio, y tiene que ver con esto de la marca de distribución, en principio tendríamos que encontrar una línea, o el sentido común nos indicaría que tendría que haber una línea entre dos variables, ¿no? Entre el diferencial de precios que encontramos en las marcas de la distribución y las marcas de los fabricantes y el peso que tiene la marca de distribución, ¿no? El sentido común nos diría que a mayor diferencial de precio, pues más sentido tiene que más pese en una categoría la marca de distribución. Y lo que vemos, porque cada uno de estos puntitos son categorías de producto, es que no es así. O sea, no tiene tanto que ver el diferencial de precio entre la marca de fabricante y la marca de distribución con el peso que tiene la marca de distribución. Y diréis, ¿por qué? ¿Por qué no pasa eso? Bueno, aquí viene un ejemplo. De hecho, os voy a hacer la pregunta, aquí le falta un porcentaje que ahora os enseño. ¿Cuántos de vosotros sabéis cuánto pagasteis en la última compra que comprasteis un brick de leche? Nadie. No sabéis el precio exacto que costaba, porque además os digo el brick de leche porque es el producto más comprado en España, en cuanto a frecuencia y en cuanto a repetición. Pues según este estudio, solo el 28% sabía exactamente cuál era el precio del brick de leche que compró. ¿Eso qué quiere decir? Que no vamos con una calculadora y que somos incapaces de retener, bueno, no todos, hay un 28% que sí que es capaz, pero hay mucha gente que no tiene los precios tan integrados, ¿no? Entonces sí que hablamos de, oye, esto es más barato, pero no sabemos exactamente ese concepto que significa. Por eso esa gráfica que decíamos no tiene tanto que ver realmente cuando cogemos y empezamos a hacer cálculos si es mucho más barato o menos barato. Es la percepción que tenemos de estas marcas de la distribución que nos ayudan en ese cometido que decía antes de controlar nuestro presupuesto en alimentación. Aquí tenéis una foto que ya es la concreción de todo lo que os estoy diciendo, que es, estos son los principales actores dentro del mundo de, digamos, de las cadenas de supermercados. Aquí tenéis a los principales actores y hay dos peculiaridades aquí en España. Una es, ya os lo he mencionado, Mercadona, con casi una tercera parte del mercado que la colapsan ellos. Es decir, 27 de cada 100 euros que se gastan los españoles en un supermercado se los gastan en Mercadona y además creciendo. Y luego la otra peculiaridad es todo lo que os decía de las cadenas regionales. En este top 10 encuentras unas cuantas. También es verdad que encuentras a Lidl, encuentras a Aldi, como os decía, pero encuentras a Consum, que es un regional, encuentras a Eroski, encuentras a Bonpreu, encuentras a Ahorramás. O sea, realmente el papel de los distribuidores regionales en España es muy relevante. De hecho, si tú sumas todas las cuotas de mercado de todos estos regionales, se convierten en el segundo operador por detrás de Mercadona más importante. Y lo curioso de todo este panorama es que son dos modelos de negocio totalmente opuestos. O sea, Mercadona básicamente te dice, yo elijo por ti. O sea, pongo en las tiendas los productos mejores, bajo mi opinión, que tú consumidor tienes que comprar. Y la propuesta de valor de los regionales es la contraria, casi es, te doy un abanico de opciones, desde la marca blanca a diferentes opciones, para que tú elijas cuál es el producto que más te conviene. ¿Vale? ¿Qué pasa con todo este panorama? Y una de las grandes consecuencias que tiene implicaciones en lo que hacéis todos vosotros y todas las empresas, pues que la innovación en España está en capa caída desde hace un montón de años.
cada vez hay menos innovaciones en el mercado y cada vez son menos relevantes. ¿Por qué? Porque Mercadona, Lidl, Aldi y todos estos que estábamos comentando, que tienen prácticamente el 50% del mercado, no le están dando mucha bola, hablando en plata, a las marcas. Entonces, si tú como marca lanzas un producto al mercado y no se ven en los lineales de los supermercados, pues al final decides no apostar tanto por ello, porque no tienes muchas garantías de éxito, y hacer innovación es costoso en este país y en cualquier país del mundo. ¿Qué pasa? Que esto va en contra, va a favor de esta medalla que decía antes que teníamos, que es ser líderes de la cuota de mercado de la marca de distribución. O sea, a menos innovación, esto es una proyección, a menos innovación, la cuota de la marca de distribución va a seguir creciendo. Vale, ¿qué pasa con todo este panorama y dónde están las tendencias de consumo? O es decir, ¿dónde apalancarnos para seguir progresando con las categorías de producto? Nosotros siempre utilizamos esta gráfica, que es como una pirámide o un diamante, llamarle como queráis, donde lanzamos que hay 4 ejes de crecimiento en las categorías. Tenemos el placer. No lo estoy diciendo en orden, no están ordenados. El placer, al final estamos hablando de comida. O sea, cualquier cosa que hagamos, y esto es una máxima en todos nuestros proyectos de innovación, cualquier cosa que hagamos tiene que estar rica, porque puede ser saludable, puede ser sostenible, puede ser conveniente, pero el producto tiene que ser rico. ¿Dónde está la mayor garantía de éxito? Cuando somos capaces de aunar diferentes ejes. O sea, no vale solo con ser saludable, como decía, o no vale solo incluso con ser placentero. Es mucho más interesante si somos capaces de combinar pues, un producto saludable, conveniente en el sentido, te lo pongo fácil, o un producto placentero. Así es como se dimensionan las diferentes ocasiones de consumo en España, donde la conveniencia, que es todos estos productos de te lo pongo fácil, por decirlo así, ¿no? Tiene cada vez más peso. La conveniencia en España, si analizas los pocos productos que sí que tienen éxito en el mercado en cuanto a lanzamientos, están muy focalizados en la conveniencia. De hecho, este hombre, que no sé si lo conocéis, Juan Roig, el propietario de Mercadona, hizo unas declaraciones que son expresamente provocativas, diciendo que en un futuro no muy lejano no existirán cocinas en los hogares españoles. Y aquí tenéis un ejemplo. O sea, esto es un producto que está entre las 30 referencias que más vende Mercadona, que es el guacamole. Un producto que relativamente es fácil de hacer. Pero que esté entre las 30 referencias que más vende Mercadona quiere decir prácticamente que está entre las 30 referencias que más vende en España. Y asociado con esto, quería traer algo, con esto casi termino, que se acerca mucho a vuestro mundo, o creo que se acerca más a vuestro mundo, que es la evolución del aguacate. ¿No? Y lo pongo como ejemplo. Si miramos las ventas del aguacate, el crecimiento es espectacular. Es espectacular. Y estamos hasta ahora hablando de la importancia del precio, de la conveniencia, y resulta que un producto que vale mucho más como media de lo que vale el precio medio de una fruta, está triunfando en España. ¿Por qué está triunfando? Por lo que decíamos antes, porque estamos viendo que está unando diferentes tendencias, ¿no? Y al final, no es solo una fruta para el consumidor, es una ensalada, es un desayuno saludable, es una crema, etcétera, etcétera. De hecho, a día de hoy ya, el 70% de los hogares españoles ha comprado aguacates en lo que llevamos de año. O sea, es una barbaridad, bajo mi punto de vista. Y sobre todo lo que os decía, teniendo en cuenta que es un 217% más caro que el precio medio, digamos, de las frutas. O sea, estamos hablando de una fruta súper cara en comparación y que está creciendo y está creciendo bien. ¿El precio es un freno? Obviamente es un punto de fricción que tienen todos los consumidores y lo hemos explicado antes, pero se puede salvar. Y se puede salvar con innovación, con hacer cosas que sean realmente interesantes para el consumidor, como es el caso de esta fruta. Para terminar, 3 diapositivas, 3. ¿Qué puedes hacer si eres un producto, una marca? Primero, ser el primero del mercado. Segundo, ser el mejor, y esta foto es provocativa porque seguro que hay alguno de Madrid por aquí. Y tercero, si no puedes ni ser el mejor, o sea, ni ser el primero ni ser el mejor, pues sé diferente. Intenta hacer cosas diferentes.
Segundo mensaje. Esto va de muñecas rusas. O sea, al final, en el mundo comercial, que nosotros nos dedicamos bastante a esto, hay una palabra mágica que se llama empatía. Quieras o no, te tienes que poner en la piel de tu cliente. Tienes que empatizar con la cadena de supermercados y a su vez, y tú, por supuesto, tienes que empatizar con el consumidor. Tienes que entender las necesidades que tiene el consumidor y que tiene tu cliente directo, que suele ser estas cadenas de supermercados. Y la última, y con esto termino, lo prometo, hay que adaptarse. Hay que adaptarse. Estamos en un mercado donde cada vez hay más concentración. Ya no digo si por suerte o por desgracia, pero que al final hay 20 actores que te hacen el 90 y pico % de las ventas en España. Hablo de alimentación. Entonces lo que tienes que hacer es conocer a esos 20, saber pues, que Mercadona actúa de una manera, que los regionales actúan de otro, etcétera, etcétera. Intentar adaptar tus propuestas comerciales tanto al consumidor, como decía, como a los retailers. Ya está. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Xavier Cros, por adaptarte al tiempo en estos datos de mercado, tendencias, en ese ejemplo aguacatero que nos has puesto al final. Muchísimas gracias por acompañarnos, Josune. Te tenía que hacer ahora el examen, pero no tenemos tiempo. Para que Arturo y Xavi estén tranquilos, lo vamos nosotros a dejar también en oral. Recortamos, luego te pregunto. Luego con Arturo un vis a vis hacemos. Pero voy a pedirle a Maite Muruzábal, la directora de la Fundación Grupo AN, que nos acompañe simplemente en esta despedida. Ya sé que no te has preparado ningún discurso ni nada, pero estás aquí a nuestra vera, que has trabajado mucho para que todo esto sea posible. Un aplauso para Maite. Gracias. Si quieres decir algo, ya sé que no tienes nada preparado, pero por lo menos un agradecimiento. Bueno, sin más, una despedida. Antes agradecer, como todos los años, a todos los que habéis venido, el esfuerzo que hacéis de madrugar, los que venís de fuera también. Agradecer a todos los ponentes que habéis ayudado a organizar una jornada tan interesante, con unos focos muy abiertos en muchos aspectos muy diferentes. Y nada, pues ahora a la asamblea, que tenemos que llegar puntuales y se nos ha ido alargando el tiempo. Gracias a todos. Gracias. No te nos escapes, yo solo quiero añadir gracias por alimentarnos tanto y tan bien. Es que veo sus caras y digo, qué suerte tenemos. Muchísimas gracias, muy buena asamblea y voy a aprovechar ya para desear feliz Navidad, que le estamos ya casi Feliz en día. fechas. Adiós. Gracias.